Hay una imagen que seguro todos tenemos en la cabeza, la biblioteca más grande y espectacular del mundo antiguo, un verdadero faro de conocimiento, que de repente es consumida por las llamas. Un incendio catastrófico que se dice hizo retroceder a la civilización. Es una historia increíble, súper dramática, pero que no es del todo cierta. La versión más famosa de esta historia, la que casi siempre se cuenta, le echa la culpa a un solo hombre, Julio César. Corre el año 48 a.C. y durante una batalla en el puerto de Alejandría, sus soldados le prenden fuego a sus propios barcos. El historiador Plutarco es quien nos dice que las llamas se salieron de control y terminaron devorando la legendaria biblioteca. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la evidencia nos cuenta una historia mucho más compleja, y en cierto modo hasta más trágica. No fue un solo evento, sino una decadencia larga y lenta. Para entender bien cómo se perdió, primero tenemos que entender cómo llegó a ser tan increíble. Miren, la Biblioteca de Alejandría era mucho más que un edificio lleno de rollos de papiro. Era en realidad la joya de la corona de una visión súper audaz de los Ptolomeos, la dinastía que gobernaba Egipto. Tras la muerte de Alejandro Magno, su meta era clarísima: convertir a Alejandría en la capital cultural e intelectual de todo el mundo conocido. A ver, claro que ya existían otras bibliotecas, pero la ambición de los Ptolomeos, eso era algo totalmente nuevo. Mientras que otras bibliotecas, como la de Asurbanipal, eran más bien archivos para guardar textos locales y del imperio, el objetivo en Alejandría era universal. Querían conseguir cada libro de cada cultura en cada idioma. Era literalmente un proyecto para contener toda la memoria humana. Y ojo, que la biblioteca no estaba sola, era el corazón del Museum, el templo de las musas. Hay que imaginárselo como el primer gran centro de investigación del mundo. El Estado les pagaba a los mejores eruditos, poetas y científicos para que vivieran allí. Tenían comida, alojamiento, no pagaban impuestos. Su única tarea era investigar, debatir y crear. O sea, básicamente fue el prototipo de la universidad moderna. Y vaya que esa inversión dio resultados. Las ideas que nacieron entre esas paredes no solo llenaron miles de rollos de papiro, sino que de verdad le dieron forma a nuestro mundo. Vamos a ver un poco de eso. En su mejor momento, se calcula que la biblioteca principal llegó a tener casi 500.000 de rollos. ¡500.000! Y para conseguirlos la política era súper agresiva. Tenían agentes comprando textos por todo el Mediterráneo. Y hay un decreto famoso que decía que cualquier barco que llegara al puerto de Alejandría tenía que entregar todos sus libros. La biblioteca los copiaba, les devolvía la copia a los dueños y se quedaba con el original. Pero lo más fascinante de todo esto es la gente que trabajaba ahí. Por ejemplo, Zenódoto, el primer bibliotecario, fue la primera persona, que sepamos, en usar el orden alfabético para organizar cosas. Luego estuvo Calímaco, que creó los pinaques, o sea, el primer catálogo de biblioteca del mundo, el padre de la biblioteconomía. Y ni hablar de Eratóstenes, que mientras dirigía la biblioteca, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error mínimo, hace más de 2200 años. Y a ello se suma Aristarco de Samotracia, que con sus estudios nos dio las versiones de la Ilíada y la Odisea que leemos hoy. Esto nos da una idea del nivel de innovación que se manejaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se perdió todo esto? Aquí es donde la historia real se aleja del mito. La biblioteca de Alejandría no murió en un solo día de fuego y tragedia, no. Sufrió una muerte lenta, a lo largo de siglos, víctima de la política, la guerra y sobre todo del abandono. Repasemos la cronología de este desastre a fuego lento. El declive empezó mucho antes de César, en el 145 a.C., cuando un rey, Ptolomeo VIII, hizo una purga política y obligó a los eruditos a irse. Eso fue el inicio de una fuga de cerebros terrible. Luego, sí, vino el famoso incendio de César en el 48 a.C., pero todo indica que lo que se quemó fue un almacén en el puerto, no la biblioteca principal. El golpe de verdad mortal llegó siglos después, en los años 270, cuando las guerras civiles romanas simplemente arrasaron el distrito donde estaba la biblioteca. Y ya el remate final, en el 391, lo dio una turba que destruyó el Serapeum, un templo que tenía una biblioteca secundaria muy importante. Y aquí viene la prueba clave, la que desmonta el mito. Unos 25 años después del incendio de César, el geógrafo Estrabón visitó Alejandría y en sus escritos describe el Museum como una institución que seguía funcionando, llena de vida. En ningún momento menciona una gran biblioteca destruida. El punto es que la institución sobrevivió a César, aunque es verdad que ya había empezado su lento declive por la inestabilidad política y la falta de apoyo. Así que al final, los edificios y los rollos desaparecieron.
no por un gran incendio, sino por el abandono, por falta de presupuesto y por violencia gradual. Pero la idea, su legado intelectual, ese sí que es inmortal. Veamos un poco cómo su influencia sigue con nosotros. Y uno se pregunta, ¿por qué importa todo esto hoy? Bueno, primero porque los textos clásicos que leemos, de Homero, de Sófocles, son las versiones que los eruditos de Alejandría editaron y salvaron. Segundo, el modelo del Museón, una institución donde se les paga a los académicos para que piensen, es la base de nuestras universidades modernas. Y tercero, la idea misma de intentar juntar todo el conocimiento humano en un solo lugar se convirtió en la inspiración para todas las grandes bibliotecas que vinieron después. Y lo increíble es que ese espíritu sigue vivo. En 2002, muy cerca del lugar original, se inauguró la nueva Biblioteca Alexandrina. Es un homenaje precioso, no solo al edificio antiguo, sino a ese ideal de que el conocimiento debe ser coleccionado, cuidado y compartido con toda la humanidad. La historia de la Biblioteca de Alejandría no es solo algo del pasado, es más bien una advertencia. No fue un solo acto de barbarie, sino un largo proceso de abandono, de conflictos y de falta de apoyo lo que la destruyó. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante para nuestra era digital. Con toda nuestra información tan frágil, guardada en servidores, en la nube, ¿qué conocimiento de nuestra época estamos en riesgo de perder? No por el fuego, sino por el lento y silencioso ocaso del olvido.